Ok, lo que vamos a ver el día de hoy en este video es introducción al control digital. En esta diapositiva lo que muestro es el diagrama de bloques de un controlador analógico y el de un controlador digital. Vamos a hacer la comparación entre uno y otro. Para empezar, bueno, en ambos tenemos las dos señales más importantes del sistema, que sería la referencia, que es la entrada del sistema, y del lado derecho, pues la salida del sistema, que es Y o Y de T. En un típico control analógico, pues básicamente vamos a tener un bloque sumador, en este caso restador, que va a generar la señal de error, que va a ser la diferencia entre la referencia menos la señal medida. En este caso estoy considerando un sensor con una función de transferencia unitaria, quiere decir que la salida es igual a la salida medida. Vamos a suponer entonces que es un sensor ideal. Entonces el error pues, va a ser R menos Y. Y a continuación el error lo que alimenta es el bloque del controlador. La salida de este bloque es la señal de control. Y esa señal es la que ya entra al actuador, pero el actuador lo podemos poner como parte de la función de transferencia de la planta. Este sería entonces lo que está marcado aquí entre líneas, pues es lo que consiste y lo que hay que implementar en un controlador continuo o analógico. Es decir, el controlador tiene dos entradas, que es la salida del sensor o salida medida, la señal de referencia, y él va a generar la señal de control, la señal U, que es la señal que ya se introduce al actuador de la planta. Eso es lo que ocurre en un controlador continuo. En un controlador digital, bueno, pues la planta y el sensor tenemos la misma configuración. Aquí voy a suponer que está embebida la función de transferencia del actuador, por lo tanto, él necesita como entrada pues la señal de control, obviamente en tiempo continuo. La salida de la planta también existe en tiempo continuo y el sensor, en este caso voy a considerar un sensor analógico, cuya salida también es en tiempo continuo. De nuevo voy a suponer un sensor ideal, cuya función de transferencia es unitaria. La señal de referencia también la voy a suponer continua. Entonces, el controlador digital, que es el que está enmarcado aquí en estas rayas, perdón, en este cuadro, a su entrada, tanto para la señal del sensor como para la señal de referencia, tiene un bloque, un operador que se llama muestreador. El muestreador lo que hace es tomar, como su nombre lo indica, muestras de la señal en tiempo continuo. Cada determinado tiempo, a esta T mayúscula se le conoce como periodo de muestreo, y es un switch que se va cerrando por instantes cortos de tiempo cada que pasa el tiempo de muestreo, y a la salida de este elemento vamos a tener la señal muestreada, que va a ser una variable llamada K, que va a valer desde 0 a 1, 2, 3, 4, así, hasta infinito, con K pertenece a los números naturales, y multiplicada por el tiempo de muestreo. Esta señal internamente se va a restar con otra señal que se llama la salida muestreada. Esta señal también se va a generar por otro muestreador con el mismo periodo, regularmente, el mismo periodo de muestreo, y esa señal va a pasar a través de un convertidor analógico digital, de tal forma que a la salida vamos a tener la señal muestreada. Una vez que está muestreada la referencia y la salida, se va a restar para generar el error. El error también está muestreado. Así es como se alimenta al controlador, que va a ser o que está formado por un conjunto de ecuaciones en diferencias. Y el
el bloque de control va a generar una salida muestreada también, que tiene que pasar por otro bloque que se llama convertidor digital analógico y retén, para que entonces se genere la señal de control, pero en tiempo continuo, y ya se pueda alimentar al actuador de la planta. Toda la lógica de procesamiento se hace en una computadora o en un procesador, en un sistema de cómputo, y está gobernada por un reloj que se va a encargar de la sincronización entre los convertidores y la solución de la ecuación en diferencias. Estos son los elementos entonces que forman a un controlador digital, comparándolos contra los que forman a un controlador continuo. La notación que utilizamos pues está descrita aquí. Primeramente, ¿qué es una ecuación en diferencias? Pues a diferencia de una ecuación diferencial que está definida en tiempo continuo, la ecuación en diferencias pues es la representación de la dinámica de un sistema, pero en tiempo discreto. Generalmente cuando se soluciona una ecuación en diferencias, pues lo que produce es la señal de control discreto. La planta y el sensor ni el actuador se modelan con una ecuación en diferencias, sino el controlador mismo es el que se modela con una ecuación en diferencias. T, como acabamos de decir, pues es el tiempo de muestreo, se mide en segundos y pues hay que escogerlo de una forma inteligente, analizando las propiedades del sistema y también del algoritmo de control que se propone. El inverso de este tiempo de muestreo, pues es la frecuencia de muestreo. Esa generalmente se da en Hertz. Y de KT, pues es la señal discreta de salida. Obviamente depende del tiempo de muestreo, del periodo de muestreo. R, E y U, pues son respectivamente la señal de referencia, la señal de error y la señal de control, que también dependen de ese tiempo de muestreo. Y el retén, que regularmente se le ponen estas siglas porque es un retén de orden 0, Zero Order Hold, pues es un circuito electrónico cuya función es mantener constante la señal de control hasta que se genere el siguiente valor de la señal. Esa es su única función y bueno, es muy importante porque permite convertir una señal discreta en una señal continua. Esos son los elementos nuevos que aparecen cuando implementamos un control digital. Ahora, de los elementos que estábamos viendo, pues vamos a entender cómo es que trabaja el muestreador, o en inglés el sampler. Su función, como ya vimos, pues es a partir de una señal en tiempo continuo, encontrar una señal discretizada, que se simboliza de esta manera. La misma variable para la función, pero con un asterisco para indicar que ya está muestreada. Entonces, lo que ocurre básicamente es que tenemos una señal continua y esa señal se va a muestrear en intervalos de tiempo definidos por T mayúscula, que es el periodo de muestreo, y básicamente vamos a multiplicar esa señal por un tren de pulsos. Un tren de pulsos está formado por una delta de Dirac, una función delta de Dirac como esta, que es delta de t, pero está atrasada en valores de nt, es decir, en valores enteros de n, que van pues muestreando la t, para 2t, para 3t, para 4t, 5t, etc. Entonces, básicamente lo que ocurre es que el tren de pulsos va sacando una muestra de la señal al multiplicarse por ella y entonces ya me genera la señal muestreada. Entonces, si lo vemos analíticamente, pues es multiplicar el tren de pulsos por el valor de la señal en ese mismo n por t y hacer la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Eso es lo que me va a generar esta señal muestreada, que se define de esta manera. Ese es el papel primordial del muestreador.
Y aunque aquí cabe señalar que aunque el periodo de muestreo puede ser variable, y en algunos sistemas ya lo es, pues aquí vamos a considerar que el tiempo de muestreo o periodo de muestreo pues es constante, simplemente para facilitar las cosas. Para que se convierta en digital, la señal, además de muestreada, tiene que pasar por otro proceso llamado de cuantización y finalmente, ahora sí, de digitalización. La cuantización, una vez que tengo la señal ya muestreada, consiste en dividir ahora sobre el eje Y, sobre el eje de salida, en intervalos también. Estos intervalos, el ancho del intervalo no necesariamente debe de ser igual, aquí vamos a suponer que sí lo es, por simplicidad. Dividimos el intervalo en pedazos de la misma magnitud, a esto se les llama niveles de cuantización, precisamente, y vamos a ver el valor de la señal muestreada, en cuál de esos niveles cae. Hay reglas muy claras para definir, por ejemplo, cuando está en medio de dos niveles, en cuál de los dos niveles se debe de considerar. Y acatando esas reglas podemos decir, por ejemplo, esta primera señal pues pertenece al segundo nivel de cuantización, esta segunda señal pertenece al cuarto nivel y así sucesivamente. Eso es el proceso de cuantización. Y finalmente, el proceso de digitalización es a cada uno de estos niveles de cuantización asignarle un código binario. Por ejemplo, aquí el código binario natural. Tengo 8 niveles de cuantización, pues requiero de 3 bits para darle un nombre a cada uno de estos niveles de cuantización. Con 3 bits pues puedo tener 2 a la n combinaciones, es decir, 8 combinaciones posibles para mis 8 niveles de cuantización que yo propuse en este ejemplo. Entonces, ahora sí, la primera muestra no solo pertenece al segundo nivel de cuantización, sino que tiene asociado este código digital, este código binario, y ahora sí, es como va a ser interpretada esta señal en el sistema de cómputo, como la señal que tiene el código de salida 001, y así sucesivamente para el resto de las señales. Entonces, de nueva cuenta, la señal para que se convierta en digital tiene que ser primero muestreada, después cuantizada y después digitalizada. Claro, hay que señalar que estos procesos pues son más teóricos que realistas. En la vida real puede que ambos o los tres ocurran al mismo tiempo, pero los expliqué de esta manera para que se entienda la diferencia que existe en los procesos y que todos los procesos tienen que ocurrir para que se determine la señal digital. Ok. Ahora, como pudimos ver, pues me voy a regresar un poquito. El periodo de muestreo pues juega un papel muy importante en el proceso de discretización, en el proceso de muestreo mismo. Y efectivamente, el efecto del tiempo de muestreo en una señal muestrada pues es muy importante. Vean, aquí estoy comparando en color azul una señal continua, como es originalmente, y cómo queda la señal muestreada una vez que también se pasa por un retén de orden 0, cómo se vuelve, cómo se compara la señal contra la señal original. En este caso, por ejemplo, el tiempo de muestreo o el periodo de muestreo es cada medio segundo. ¿Qué pasaría si yo doblo ese tiempo de muestreo? Pues vean, el efecto es muy notorio. Si el tiempo de muestreo se vuelve un segundo, pues la señal se modifica drásticamente. Entonces, esta es una forma visual simplemente de entender el papel importante que juega el tiempo de muestreo en mi señal digitalizada. Lo vamos a analizar con más detenimiento. Ahora, hay que entender que para diseñar controladores digitales, pues básicamente existen estas tres grandes ramas pues, del diseño de control digital. La primera metodología es por emulación. Aquí básicamente consiste en diseñar un control en tiempo continuo, un control analógico,
no solo diseñarlo, sino sintonizarlo adecuadamente. Y una vez que funciona y que ya hemos simulado y que ya hemos determinado su correcto funcionamiento y la correcta sintonización de sus ganancias, se procede a discretizarlo con diferentes métodos que existen para implementarlo ya en un sistema digital. En eso consiste el método de emulación. Sin embargo, también existen el lugar geométrico de las raíces para el caso discreto y métodos de diseño de respuesta en frecuencia como Bode y Nyquist, igual que existen en los sistemas continuos. Sin embargo, en este curso, pues vamos a tratar solamente de las reglas de diseño por emulación. Es decir, el control se va a diseñar en forma continua y una vez que ya esté probado y sintonizado, se van a aplicar diferentes reglas de discretización para poderlo implementar en una computadora. Claro que no lo vamos a implementar a ciegas. Tenemos que conocer cómo se comporta el sistema una vez discretizado y para eso tenemos que ver transformada Z. Y no solo eso, ya en el plano Z vamos a poder analizar otras características de los sistemas. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, el efecto que va a tener el tiempo de muestreo, la posición de los polos y de los ceros en el plano complejo y las regiones de estabilidad, estabilidad crítica e inestabilidad que ya conocemos para la transformada de Laplace en el plano complejo, ahora lo vamos a conocer para la transformada Z en el plano Z. Es importante recalcar que en el plano de Laplace, en el plano complejo, la parte compleja y la parte imaginaria, perdón, la parte real y la parte imaginaria de las raíces tienen el mismo significado en el plano Z, simplemente que las regiones de estabilidad y estabilidad crítica e inestabilidad pues cambian radicalmente, es decir, sufre una transformación diferente y eso es lo que hay que entender para poder analizar las funciones de transferencias que nos van a quedar por el método de emulación. Por ejemplo, para aplicar el método de emulación, con el ejemplo más sencillo que se me pudo ocurrir, es aplicar el método de Euler, también conocido como la regla rectangular hacia adelante. Luego entenderemos el por qué se le llama así. Pero bueno, método de Euler, porque fue propuesto por él, simplemente considera que para representar en forma discreta la derivada de una señal, pues uno acude a la definición de derivada misma. La derivada de una variable x cualquiera, pues se define como el límite cuando delta t tiende a 0 de la variación en x entre la variación en t. Es decir, delta x entre delta t. Bueno, si nosotros entendemos la discretización de la señal, nos damos cuenta que delta t, pues efectivamente va a ser la resta del tiempo siguiente menos el tiempo actual, es decir, va a definir el intervalo de muestreo, y lo sustituimos en la ecuación, y que el delta x se puede aproximar como la resta del valor siguiente menos el valor actual, y entonces con ese método podemos aproximar cuánto vale la derivada de una función para cualquier instante de tiempo discreto. Es una aproximación, no es idéntica, pero nos ayuda a poder aplicar los métodos de emulación. Como les decía, bueno, t sub k pues es igual al tiempo para un intervalo de muestreo. Va a ser constante, t va a ser constante y k va a tomar el valor de los números naturales. X de t va a ser el valor de x en el tiempo t sub k y x de k más 1 pues va a ser el valor de x en el tiempo t sub k más 1. Esto ya lo tengo aquí en un ejemplo, lo vamos a ver. Vamos a implementar un algoritmo de control utilizando precisamente el método de Euler. Vamos a suponer que ya conocemos la función de transferencia de un controlador. En este caso estoy utilizando como ejemplo un compensador de adelanto.
cuya función de transferencia es esta ecuación 1. Es simplemente una ganancia, la posición inteligente de un 0 y la posición inteligente de un polo. Yo deseo, obviamente aquí la salida pues es la señal de control y la entrada pues el error. A partir de esta función de transferencia del compensador de adelanto, quiero implementarla en una computadora digital. Lo primero que debo de hacer pues es determinar la ecuación diferencial de donde partió esta función de transferencia, hago el despeje, llego a la ecuación 2 y le aplico la antitransformada de Laplace. Entonces ya voy a llegar a la ecuación diferencial que me representa esta función de transferencia. Y voy a aplicar la aproximación de Euler, que aquí repetí, para aplicarla en la ecuación 3. Entonces, donde vea la variable derivada, voy a sustituirla por su aproximación de Euler. Lo hago en la ecuación 3 y vean, llego a esta ecuación 5. Aquí tenía el error derivado, aquí tenía la entrada derivada y la sustituyo por su aproximación. Hago un poco de álgebra para empezar a simplificar la ecuación. Llego a la ecuación 6, dejo del lado izquierdo la u de k más 1 porque me va a representar el valor actual y u de k me va a representar el valor anterior. Ahorita lo voy a dejar explicado de mejor forma. La ecuación 6, veo que por ejemplo la u de k aparece aquí y aparece acá, la e de k aparece aquí y acá, entonces voy a manipularla de tal forma que, como la voy a implementar en una computadora, voy a aumentar la eficiencia, dejando todo lo que pueda factorizar en cada una de las señales. Así lo hago y llego entonces a la ecuación 7. Vean que aquí ya tengo la u de k multiplicada por todo lo que concierne con la u de k, la e de k también, y la e de k más 1, solo multiplicada por la ganancia. Voy a hacer un cambio de variable, voy a nombrar acá igual a n-1 para que se entienda mejor. Y vean, voy a llegar a la ecuación 7, pero con el cambio de variable, donde me dice que entonces la entrada actual va a depender de 1 menos b por t por la entrada anterior, más k por at menos 1 de la señal de error anterior, más k por la señal de error actual. Entonces ya con esta ecuación ya puedo yo implementar esto en una computadora. Entonces, como partí de un sistema de primer orden, la salida actual va a depender del valor actual y del valor anterior. Si fuera de segundo orden, pues dependería de dos valores anteriores y así sucesivamente. Escribo el pseudocódigo de este programa y vean, pues primero debo de inicializar los valores anteriores para el primer ciclo. Me fijo que estos dos primeros términos pues van a depender tanto del error anterior como de la entrada anterior. Entonces, para el primer ciclo, pues tengo que suponer que valen 0, por ejemplo. Todo este término, entonces, lo voy a llamar x, una variable intermedia, y la voy a hacer 0. Luego defino las constantes alfa 1 y alfa 2, que son las que están multiplicando a esos valores anteriores. A continuación, leo el resultado del convertidor analógico digital. Recuerden que va a entrar el convertidor, lo que va a obtener es la referencia y la salida. Ya que tengo referencia y salida, las puedo restar para generar la señal de error. Y voy a calcular la señal de salida como x, que son todos estos términos, que supuse 0 para el primer ciclo, más la ganancia por el error, que es este último. Ahí va a salir, entonces, el primer valor de u. Después voy a enviar ese valor hacia la salida o al convertidor digital analógico y voy a realizar el cálculo del siguiente ciclo. El cálculo del siguiente ciclo, ahora voy a calcular esa variable x, que va a ser la constante 1 por la entrada y la constante 2 por el error. Ya que tengo x almacenado, regreso a la lectura cuando haya transcurrido el tiempo de muestreo necesario. En algunas computadoras puedo regresar a la lectura y aquí se va a esperar hasta que el convertidor le indique que ya se terminó el muestreo, o puedo esperarme aquí el tiempo de muestreo para regresar a la lectura del convertidor analógico digital. Eso dependerá de en qué computadora yo lo programe. Pues básicamente esto es lo que vamos a hacer en el curso, en esta parte de diseño por emulación. Y para que ustedes practiquen un poquito, les dejo un ejercicio propuesto,
que es determinar la ecuación para calcular la señal de control de un proporcional integral derivativo, el cual ustedes ya conocen bastante bien, y escribir el pseudocódigo para implementarlo en un equipo de cómputo. Bueno, pues eso sería todo por este video. Nos vemos hasta la próxima.